La historia de mi país es la de un pueblo capaz de levantar uno de los mayores imperios jamás vistos y de globalizar el mundo para siempre. Hoy hablamos de la historia de España. Los primeros restos conocidos de algo parecido a un hombre en la península ibérica datan de hace 1,2 millones de años en Atapuerca. Estos homínidos llegaron buscando alimentos y un buen clima. Lo más destacable del Paleolítico que ha llegado hasta nuestros días son las pinturas rupestres que se pueden encontrar a orillas del mar Cantábrico. Cuevas como las de Tito Bustillo o el Pindal son impresionantes, pero si hay que destacar una por encima del resto, tenemos que hablar de las cuevas de Altamira, de hace unos 16.000 años. Para aquel entonces, la población de la península se situaba en la cornisa cantábrica ya a orillas del Mediterráneo. En el Neolítico, los humanos descubrieron la agricultura y la ganadería, dejando atrás la vida nómada, que era muy dura. Crearon los primeros asentamientos en forma de aldeas. En la Edad Antigua, la costa mediterránea comenzó a recibir visitas. Fenicios y griegos montaron colonias para enriquecerse comerciando con los autóctonos. ¿Y quiénes eran esos autóctonos? La península estaba poblada por galaicos, astures y cántabros, de origen celta, así como por íberos en el resto del territorio. En el interior de la península, en la zona conocida como Celtiberia, vivían los celtíberos, una mezcla de ambas culturas. En el siglo III a.C., estalló la guerra entre Cartago y Roma, las famosas guerras púnicas. Cartago, con Aníbal al frente, invadió parte de la península ibérica para usarla como base en su ataque contra Roma, pero fracasó en su intento de conquistar la capital romana. Roma entonces puso sus ojos en Hispania y en el 218 a.C. comenzó su conquista, un proceso que les llevó 2 siglos completar. Durante esta conquista se produjo la heroica defensa de Numancia y destacó a un líder local, Viriato, un guerrero lusitano que se convirtió en el terror de Roma. Los cántabros y astures fueron los últimos en caer, en el 19 a.C., en las guerras cántabras, una campaña encabezada personalmente por el emperador Augusto. Sin embargo, el dominio romano trajo prosperidad. Extendiendo su cultura, lengua y economía por toda Hispania, Roma dejó en España impresionantes obras arquitectónicas como el Acueducto de Segovia, los teatros de Mérida, Málaga o Cartagena, el Anfiteatro de Tarragona, la Muralla de Lugo y el Puente Romano de Córdoba. Además, varios emperadores romanos fueron de origen hispano, como Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio. Con Roma también llegó algo que marcaría la historia de España: el cristianismo. Las guerras, la corrupción y los malos emperadores debilitaron el Imperio romano, lo que permitió la invasión de los pueblos germánicos. La península ibérica no fue una excepción, siendo invadida por vándalos, suevos y alanos. Sin embargo, otro pueblo, los visigodos, llegaron desde el norte de África y establecieron su propio reino en la península. En lugar de destruir la herencia romana, adopte su cultura y el cristianismo. Pero aquellos eran tiempos turbulentos, como en Juego de Tronos. Unos seguidores de un antiguo rey visigodo querían destronar al rey Don Rodrigo, y para lograrlo, pidieron ayuda a un nuevo imperio que se expandía desde Oriente Medio por todo el norte de África, los musulmanes. En el año 711, un ejército musulmán desembarcó en la península ibérica y venció al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Al ver la debilidad del reino visigodo, los musulmanes decidieron quedarse, y en solo 9 años, ocuparon casi toda la península, salvo algunas zonas del norte. En el 722, un pequeño grupo de cristianos venció al ejército musulmán en la batalla de Covadonga, iniciando así la reconquista. Nació el reino de Asturias con el rey Pelayo a la cabeza. El reino de Asturias se dividió en varios territorios tras el reinado de Alfonso III, algo que no fue una gran idea si tus hijos son unos sinvergüenzas dispuestos a matarse entre ellos por más tierras. Con el tiempo, el Reino de León tomó la delantera en la península, aunque finalmente se formaron 4 grandes reinos cristianos: Castilla, la Corona de Aragón, Navarra y Portugal. Mientras tanto, en el mundo musulmán, en el 773, Abderramán I proclamó el Emirato de Córdoba, independizándose del Califato Islámico. Más tarde, Abderramán III establecería el Califato de Córdoba, alcanzando el esplendor de Al-Ándalus. Sin embargo, una guerra civil y la inestabilidad política llevaron a la fragmentación del califato en los reinos de taifas. Estos pequeños reinos eran débiles y en muchos casos pagaban tributos a los cristianos para obtener protección.
Los cristianos aceptaron, porque los musulmanes controlaban el comercio con Oriente a través del Mediterráneo, lo que les proporcionaba grandes beneficios. Pero, con el tiempo, los musulmanes comenzaron a perder territorio. El gran punto de inflexión fue la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, donde los reinos cristianos derrotaron al ejército musulmán. La reconquista se expandió por 8 siglos. Para que os hagáis una idea, los musulmanes estuvieron en la península más tiempo del que ha pasado desde que finalizó la propia reconquista en 1492. Ese año, los reyes católicos conquistaron Granada, el último bastión musulmán en España. El mismo año, Cristóbal Colón, sin saberlo, llegó a América. Con la llegada de los Austrias nació el concepto de España. Carlos I heredó vastos territorios en Europa y, junto con las conquistas en América, creó un imperio que alcanzó su máximo esplendor con Felipe II. Esta época también vio el auge del Siglo de Oro, con escritores como Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Quevedo. Pero los reyes que sucedieron a Felipe II dejaron mucho que desear. Las constantes guerras y la mala administración llevaron a la decadencia del Imperio español. En 1700, la muerte sin descendencia de Carlos II provocó una guerra por la sucesión entre los Austrias y los Borbones. Los Borbones, con ayuda de Francia, ganaron la guerra. Durante el siglo XVIII, Felipe V, Fernando VI y Carlos III modernizaron el imperio. Pero la llegada de Carlos IV y su hijo Fernando VII trajo de nueva decadencia. En 1808, Napoleón invadió España, colocando a su hermano en el trono. Sin embargo, con ayuda británica y la resistencia guerrillera, los españoles lograron expulsar a los franceses. Se proclamó la Constitución de 1812, aunque Fernando VII la ignoró. Durante su reinado, España perdió casi todas sus colonias en América. En el siglo XX, España vivió una dictadura con Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Tras la muerte de Franco en 1975, España se democratizó. La Constitución de 1978 convirtió al país en una monarquía parlamentaria. En los años 80, España se unió a la OTAN y la Unión Europea. En 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona marcaron su resurgimiento. Sin embargo, en 2008, la crisis económica golpeó fuerte. A pesar de todo, España sigue siendo una nación con una historia fascinante y un futuro por escribir. ¿Qué otro episodio habrías incluido en este resumen de la historia de España? Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita.